Hola, buenas tardes. Voy a explicar un procedimiento que quizás no es muy conocido por muchas personas y que podemos emplearlo, ejemplo, podríamos emplearlo para este año, aunque pues ya sería muy tarde porque nos encontramos en mayo y ya los plazos para declarar renta ya empiezan a vencerse. Entonces, no es lo mismo el cálculo que yo hago para liquidar el anticipo de renta para el siguiente año que la solicitud que yo hago ante la DIAN para reducir el anticipo de renta, para que me permita tomar una disminución de esa liquidación que hice en mi declaración, dadas los casos que se están presentando con esta emergencia económica y social. Entonces, vamos a tener en cuenta dos normas. La circular 044 del 1 de junio del 2009 y el artículo 809. El 807 establece el procedimiento para realizar el cálculo del anticipo y el 809 me permite optar por hacer una solicitud a la DIAN si cumplo con unas condiciones. Entre las condiciones puedo tomar una de dos. Si en los 3 primeros meses del año grabable, o sea, el año 2020, mis ingresos fueron inferiores al 15% de los ingresos del año anterior, del año anterior, completico del año. O en el comparativo que yo puedo hacer entre los 6 meses, los ingresos percibidos en estos 6 meses del año 2020 comparados con los ingresos del año anterior que sean inferiores al 25. Entonces miren que en un caso que sean inferiores al 15 y en el otro caso que sean inferiores al 25%, ya que explicamos los procedimientos. Se realizan dos procedimientos. En un primer procedimiento vamos a establecer a determinar la reducción proporcional de ingresos y en un segundo ya vamos a establecer el monto del anticipo. Entonces ya sabemos que podemos utilizar o con base en los ingresos del primer trimestre o con base en los ingresos del semestre. Si es del primer trimestre, los ingresos deben estar por debajo del 15% en comparado con el año anterior, y si son del semestre, deben estar los ingresos míos del primer semestre de este año deben estar por debajo del 25% de los ingresos del año anterior. Empecemos con el primer procedimiento. RPI vamos a entenderlo como la reducción proporcional de los ingresos y vamos a utilizar esto. LED significa el límite de reducción de los ingresos y C ingresos del contribuyente. Para no alargar más esta explicación, vamos al tema. Vamos a tener en cuenta varios tipos de información. En este caso, vamos a tener en cuenta, vamos a decir que para el trimestre, y vamos a suponer que en los 3 primeros meses del año 2020 se percibieron ingresos por 509 millones y en el año 2019, en todo el año, fueron de 3.400 millones. Con base en esto vamos a determinar primero el porcentaje, cumpliendo lo que establece este literal o este numeral, que los ingresos percibidos en los 3 primeros meses sean inferiores al 15%. Aquí ya estamos cumpliendo la primera condición. 14,97. Aquí coloquemos un valor más bajo. Digamos que el 12%. Como ya establecimos que es menor al 15%, entonces podemos utilizarlo. Y aquí en este pequeño análisis simplemente vamos a decir que si se generaron 409 millones en los primeros 3 meses, pues si hacemos una proyección al año completo 2020, muy seguramente vamos a tener unos ingresos durante el año de 1.636 millones que comparados con los del ingresos del año anterior, pues vamos a tener una reducción de ingresos muy alta del 52%. Con base en esta información y con base en esta fórmula que encontramos acá, aplicamos lo que establece la circular 044 y decimos que ese 15% le restamos el porcentaje que nos dio del 12,3%, lo dividimos entre 15% y nos queda un 19,80%. Ya establecimos la reducción proporcional. Esta que vemos acá, este 19,80 corresponde a la reducción proporcional de los ingresos.
bajo el procedimiento que establece esta circular. Ahora vamos a calcular cuál es esa reducción o cuál va a ser el anticipo que voy a pagar. No el que liquide en la declaración de renta, sino el que me va a permitir con base en la solicitud que voy a hacer a la DIAN. Y con base en esto, primero debo tener en cuenta cuál fue el anticipo que liquidé en la declaración de renta. Aquí dice que se liquidó un anticipo de 35 millones. 35 millones lo voy a multiplicar por el 100% menos el porcentaje que me dio acá. Me da 28.069. Es decir, voy a pagar ya no 35 millones de anticipo, sino 28.069.000. En conclusión, hubo una reducción real del anticipo de renta de 6.931.000. Observen entonces, este procedimiento no es que yo lo vaya a hacer en mi declaración de renta, no señor. Este procedimiento se hace mediante solicitud ante la Administración Tributaria para que una vez vencidos los términos o una vez cumplido este tiempo, la DIAN me va a enviar mediante una resolución si quedé autorizado, si cumplí las condiciones para pagar un menor anticipo de renta. Feliz tarde.